Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En nuestro programa de hoy nos trasladaremos a México y a Guatemala para examinar cómo la pandemia de COVID-19 sigue haciendo estragos en estos países. A pesar de que las pruebas de detección del virus han demostrado ser un factor crucial para controlar su propagación, el protocolo puesto en marcha por el gobierno de López Obrador en México para controlar la enfermedad no ha dado los resultados esperados y sus acciones han sido duramente criticadas, entre ellas la decisión de no llevar a cabo pruebas masivas entre la población. Y en el caso de Guatemala, la situación no es mucho más halagüeña. Tras contagiarse en centros de detención estadounidenses, muchos deportados guatemaltecos han sido estigmatizados por parte de sus comunidades de origen al regresar, por considerarlos una fuente de propagación de la enfermedad. Damos comienzo a una nueva edición de América Ahora. México se enfrenta a la pandemia de COVID-19. Después de contagiarse en centros de detención en Estados Unidos, muchos guatemaltecos repatriados son rechazados por sus comunidades. Al tiempo que la pandemia de COVID-19 continúa en todo el mundo, una clave para controlar la propagación del virus son las pruebas. Pero en México eso ha sido un problema constante y un protocolo que el país puso en pie, al igual que muchos otros, incluyendo distanciamiento social y aplicación de medidas de salud, ha sido prácticamente ignorado. Vamos bien. Desde que la pandemia de COVID-19 llegó a México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, no ha asumido una voz líder durante la crisis. Vamos a poder salir de la gravedad. La tarea ha caído en manos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, el doctor Hugo López-Gatell. López-Gatell ha sido la voz de calma y mesura de la Administración Federal a través de conferencias de prensa 2 veces al día, de las que actualiza a 125 millones de mexicanos en vivo en YouTube, desde el Palacio Presidencial. Quédate en casa. No obstante, las acciones del gobierno en cuyo nombre habla han sido criticadas. Pero quiero decir, El doctor José Narro fue el secretario de Salud durante el gabinete presidencial anterior. esta enfermedad es producto de un virus nuevo que es extraordinariamente contagioso y al mismo tiempo extraordinariamente virulento, desconocido todavía en su comportamiento epidemiológico comunitario y para el que no hay medicamento, terapéutica, curación y tampoco una vacuna. Pero al mismo tiempo puede pasar inadvertido en un porcentaje muy importante de la población. Entonces sí se trata de un problema muy serio, muy grave y con consecuencias sobre la salud, pero no nada más. Las economías del mundo están en problema y estamos viendo problemas sociales, políticos, derivados de la COVID-19. De hecho, para México las cosas no han sido nada buenas. Los hospitales están desbordados. La seguridad ha apoyado a aquellos que han perdido su ingreso. La de por sí ya alta tasa de asesinatos en el país ha alcanzado nuevos niveles. Y las autoridades han decidido no hacer pruebas masivas a la población, lo que deja al país luchando ciegamente en contra de la enfermedad, cuya propagación aún no ha sido monitoreada de manera efectiva. La Organización Mundial de la Salud, en la voz de su director general, le recomendaba al mundo test. Manejar una epidemia requiere información. Se requiere saber dónde están los focos. Se requiere reconocer cómo se desplaza, para dónde está avanzando la epidemia. Y desafortunadamente la opinión del subsecretario fue no las vamos a hacer. El número de pruebas por 100,000 habitantes que se ha hecho en México es extraordinariamente bajo. Es uno de los más bajos en el mundo y no tiene una explicación. México es la segunda región con más infecciones en el país.
Aquí el estado de Baja California ha abierto lo que llama clínicas de fiebre, donde se trata a pacientes con síntomas no letales de COVID-19 para evitar la aglomeración en los hospitales. Albert Quevedo, un oncólogo del Hospital General de Tijuana, cree que se ha contagiado del virus. Me siento nomás un poco cansado, decaído. Le comento, pues presenté dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor muscular y dolor de articulaciones. Principalmente esta prueba para poder diagnosticar que no tengo COVID y puedo estar con pacientes oncológicos, que ellos sí están más enfermos, están más propensos a cualquier infección. Entonces yo no quiero ser foco de infección para ellos. Tienes tu número telefónico, te van a llamar para ver cómo continúas. Albert tendrá sus resultados de vuelta en un par de días, pero él es tan solo uno de unos cuantos pacientes a los que se les toman muestras. A nivel nacional, solamente 1 de cada 10 casos sospechosos es sometido a pruebas de COVID-19. Dentro de hacer las pruebas para confirmar COVID, nosotros lo que estamos a través de los lineamientos nacionales. El doctor Joaquín Zúñiga está a cargo de supervisar estas clínicas. Existe un modelo en donde no es necesario muestrear a toda la población y se muestrea el 10% de los pacientes que no son graves. Así se estima la enfermedad más o menos cómo se está comportando. No obstante, los estimados oficiales no han sido precisos y las autoridades lo han reconocido. La propia autoridad, el propio subsecretario han reconocido que el número que se notifica de contagios no es ni siquiera el número cercano a la realidad. Y no es lo mismo estar hablando de una epidemia donde hay 100,000 casos registrados a una epidemia donde estamos hablando de varios millones. Entonces estos recursos los tenemos son finitos, le damos las medidas y si se complica el paciente se envía a segundo nivel y ahí se va a tomar la muestra. Este nivel mínimo de pruebas es lo que ha dejado a México en la oscuridad ante esta pandemia. La Ciudad de México tiene la mayor tasa de infecciones en el país. La capital ha registrado 5 veces más casos confirmados de COVID-19 que Tijuana. Fernando Aviles es un paramédico y al estar en la línea del frente de la crisis sanitaria, las pruebas son esenciales. Tuvimos un paramédico que se contagió. Él estuvo asintomático, pero a todo nuestro personal le hacemos pruebas cada semana. Entonces descubrimos que él estaba contagiado, dio positivo y lo aislamos. En este periodo él pasó todo el tiempo asintomático, no tuvo ningún problema médico, pero si no hubiéramos hecho esa prueba seguramente habría contagiado a otros y seguramente también no habrían estado asintomáticos, probablemente sí se habrían enfermado. Y ese es el espíritu de las pruebas. Las pruebas no son para confirmar que alguien está enfermo. Alguien que está enfermo con todos los síntomas, bueno, pues ya es obvio que está contagiado. Pero las pruebas son para encontrar a aquellos que no sabemos que están contagiados y son portadores. Dice que la comunicación entre las autoridades de salud públicas y el sector médico privado ha sido mínima. En mi opinión personal, es un gran error de parte del país no hacer pruebas. Pues las hicimos y nos funcionaron. Entonces, si eso se aplicara en algunas otras organizaciones, en hospitales, o inclusive al público en general, seguramente no habría el número de contagios que tenemos actualmente. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen 2 días. El doctor Francisco Moreno es el director médico del Hospital ABC de la Ciudad de México, una de las distintas instituciones médicas privadas de alto nivel en México. Dice que la falta de pruebas ha permitido que el virus se propague rápidamente entre la población. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen 2 días probablemente contagiando. O puede que nunca se sientan mal, pero contagiaron durante todo ese tiempo. Es decir, al haber asintomáticos, eso hace que si tú no haces una trazabilidad del problema, no puedes seguir a esos pacientes. En cambio, si tú detectas quién es el que está con el problema, puedes detectar quiénes son los contactos de esa persona, hacerles pruebas y vigilarlos. Eso no se ha hecho en México y por lo tanto la diseminación de la enfermedad ha sido terrible. Al otro lado de la frontera estadounidense, en Ciudad Juárez, donde México se encuentra con Texas, el doctor Luis Casanova es un infectólogo. No se han hecho las pruebas suficientes porque somos un país pobre. No hay dinero para tantas pruebas. No hay dinero ni disponibilidad.
La carencia de pruebas sí es un defecto, pero bueno, obedece a cuestiones socioeconómicas y políticas. Esos problemas socioeconómicos son también clave. Las pruebas médicas que producen información con las que las autoridades médicas pueden actuar efectivamente son difíciles de llevar a cabo. La prueba antígena de COVID-19 se hace mediante una muestra de la garganta, que arroja resultados tras 5 días. Y esto se debe hacer a escala masiva. Grandes secciones cruzadas de población dispuesta que posteriormente pueda ser ubicada cuando estén listos los resultados debe ser analizada de manera sistemática y repetida por un aparato estatal organizado y proactivo. Pero la realidad es que para México las pruebas efectivas son imposibles. Entonces en Nueva York, en Chicago, la mortalidad ha sido mucha. En Italia fue muchísima, en España fue muchísima, en Alemania no es tanto, en Inglaterra es impresionante la cantidad de gente que se muere. Esos son países desarrollados. Si los sistemas que son más o menos fuertes son rebasados, ahora los países del tercer mundo que se llaman, o el eterno subdesarrollo, pues es fácil que sean rebasados, fácil, ¿sí? O sea, no hay capacidad, no hay infraestructura para enfrentar una pandemia de este tipo. Con o sin pruebas, México no estaba equipado para hacer frente a una pandemia de esta naturaleza. Hay hospitales del sector salud que no eran COVID, los convierten en COVID. Tienes camas, tienes cuartos, pero no tienes unidades de terapia intensiva, no tienes intensivistas, no tienes quien maneje los ventiladores. Y entonces tú ves la mortalidad en esos lugares y es arriba del 50-60% de los hospitalizados. Así que sin estructura médica o sin la información correcta para aquellos que trabajan en la línea del frente de la pandemia, el mensaje es difícil de transmitir. Carlos Pérez es un vendedor de oxígeno en la Ciudad de México. No engañado, más bien defraudado por ciertas autoridades que no se han comprometido como tal para responder a esta pandemia. Han dado cifras exactas de cuánta gente ha estado en contagio y lamentablemente la gente tampoco por esa parte ha aceptado que la pandemia existe. Y ese es un problema clave. Cuando el público duda no solo de la severidad de la crisis de salud, sino de su propia existencia, la vida no cambia mucho, sin importar lo que el doctor López Gatell diga día y noche. Es lograr persuadir a las personas a partir de brindarles información, como una experiencia retadora. Aquí damos una información y el mensaje que puede recibir la población de manera directa es uno, y el mensaje que puede interpretar cada una de las personas, pues es la versión que cada persona, de acuerdo a su experiencia previa, tanto conocimiento como vivencia, como perspectiva del mundo, le llevará a pensar. Y con las pruebas masivas ignoradas, la única arma de México en contra de la pandemia es el protocolo de distanciamiento social. No obstante, en ningún momento durante la pandemia las autoridades de salud han aplicado seriamente los protocolos de salud. En un país tercermundista, aplicar con severidad la cuarentena es visto como una injusticia económica. En México tenemos al 56% de la población que labora en condiciones de informalidad, pero que no tiene todas las condiciones de seguridad social. Se trata de personas que viven prácticamente al día, que si no trabajan hoy, no tienen los recursos para subsistir. Un 56% de la población no tiene los recursos para permanecer en sus hogares. En medio de la pandemia, para México las opciones se reducen a enfrentar el virus afuera o pasar hambre dentro de sus hogares. Es una corresponsabilidad. El quédate en tu casa es del gobierno. Lo que no se quiere hacer es que sea una dictadura. No queremos que se queden en su casa y va a haber militares y va a haber alguien que te va a estar viendo y te tienes que quedar en tu casa. Así que, ¿cuáles son los probables efectos del manejo de la pandemia en México? Hasta ahora el país tiene una de las mayores tasas de mortalidad a nivel mundial. Pero quizá esta información no sea acertada, dado que solamente los casos más serios son a los que se les hacen pruebas.
Y sobre los casos asintomáticos, que a nivel mundial han alcanzado un promedio de aproximadamente 80% de las infecciones totales, las autoridades mexicanas simplemente no lo saben. También ha complicado mucho. Para el doctor Moreno, quizá haya una parte buena de la propagación no monitoreada de la enfermedad. Al no tener un buen confinamiento y al no tener buenas medidas de trazabilidad, estás provocando que en un periodo corto de 3 meses una población muy grande se contagie. Yo lo que creo es que al final la única ventaja que vamos a tener de este modelo es que estás generando una infección en pico muy grande y por lo tanto debe de haber una inmunidad en pico muy grande. Entonces, no necesariamente todos se tienen que infectar, pero sí se tiene que infectar el 70% o 75% de la población para que la diseminación de la enfermedad baje en forma drástica. Este concepto es llamado inmunidad de rebaño o de masas. Un escenario en el que la mayoría de la población es inmune al virus, debido a que sus sistemas inmunes ya han desarrollado los anticuerpos para combatirlo. Si se infectan de nuevo, los individuos no se enfermarán y propagarán el virus aún más a través de síntomas de diseminación de contagio, como tos y estornudos presentes en la primera infección. No obstante, lograr la inmunidad de rebaño es simple: o sobrevives al virus o mueres. La realidad es que el precio que se está pagando por lograr esa inmunidad es muy grande. Lo que estamos viendo ahorita es que la gente que sí se confinó 60 días, que fue un exceso, está saliendo a la calle cuando la gente que no se confinó, que fue otro gran porcentaje de la población, ha continuado con esa diseminación. Entonces creo que tenemos el peor de los escenarios, porque confinas a personas que no son inmunes y las vas a sacar justo cuando todavía hay una gran replicación de virus. En países desarrollados, la tasa de mortalidad general es de entre 0,34 a 1%. Y en México, un país con una de las tasas más altas de las 3 comorbilidades más fatales, hipertensión, diabetes y obesidad, las cifras han sido mucho más altas, con fallecimientos recientes en 12% de los casos confirmados. De este modo, en el futuro, el regreso a la normalidad para México quizás sea muy similar a lo que se está viviendo actualmente. Yo creo que la enfermedad va a continuar, ya se va a quedar con nosotros. Ya tenemos que estar más preparados, tenemos que tener más conciencia de que tenemos que estar realizando esto como etiqueta, usa el cubrebocas, estar evitando los lugares conglomerados, hasta que probablemente salga, no dudo, la vacuna para COVID. Mientras tanto, mientras no exista esta vacuna, tenemos que mantenernos y resguardarnos lo más que podamos. La COVID-19 ha llegado y se ha añadido a la lista de riesgos fatales que la humanidad enfrenta día a día. Y para México, vivir con ella, como lo ha hecho desde que el virus llegó a sus tierras, será una nueva normalidad que se parecerá mucho a la anterior. En Guatemala, 1 de cada 6 casos de COVID-19 proviene del extranjero. Sin embargo, estas personas contagiadas no son turistas, expatriados o visitantes de paso, sino deportados que han sido enviados de regreso a la nación centroamericana directamente desde Estados Unidos. Estos repatriados se han convertido en blanco de intimidación y rechazo por parte de los residentes en sus localidades de origen, quienes los consideran focos de propagación de la enfermedad, aun cuando algunos de ellos ya han arrojado negativo en las pruebas de coronavirus. Salcajá es una próspera localidad de la mancomunidad metrópoli de Los Altos de Guatemala, considerada una de las 20 ciudades más importantes del país. Este municipio, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, está estrechamente vinculado a la inmigración guatemalteca hacia Estados Unidos. Según encuestas aplicadas el año pasado por la Organización Internacional para las Migraciones, el 89% de los jóvenes en Salcajá tenía planes de emigrar a la nación norteña, con el fin de unirse a decenas de miles de compatriotas suyos que han formado comunidades en estados como Nueva Jersey, donde trabajan y con mucho esfuerzo ahorran para enviar remesas a sus familias. Los emigrados son tan importantes para Salcajá que en el municipio se ha erigido en su carretera principal un gran monumento en honor a ellos. A tono con los tiempos que corren, la estatua lleva por estos días una mascarilla protectora.
La pandemia de COVID-19 ha alterado drásticamente los patrones tradicionales de inmigración, interrumpiendo la ayuda financiera familiar. Pero todavía más inquietante para estos emigrados que han perdido sus empleos ha sido la decisión del gobierno estadounidense de deportarlos de regreso a Guatemala en medio de la crisis sanitaria, echando por tierra los esfuerzos del país más poblado de América Central por contener la propagación del brote pandémico. Las autoridades guatemaltecas incluso denunciaron ante Washington que casi la mitad de los pasajeros de un avión de deportados estaba infectada con coronavirus. El presidente Alejandro Giammattei se hizo eco de esta situación en uno de sus discursos nacionales nocturnos. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder detener el flujo de deportados que no vengan garantizados, tal y como los protocolos que convenimos con los Estados Unidos sean cumplidos. El gobierno guatemalteco finalmente prohibió la llegada de estos vuelos de deportados al país y Estados Unidos, como medida de compensación, anunció una pequeña donación destinada a ayudar a los pacientes contagiados con COVID-19. Pero el daño, afirman los expertos, ya estaba hecho. El departamento de Chimaltenango, hogar de varias comunidades que recibieron al menos un deportado infectado, ha registrado el mayor número de contagios locales en el país, una cifra que aumenta exponencialmente con el transcurso de las semanas. Para agravar aún más la situación, también la localidad vive una escalada de la violencia contra estos inmigrantes retornados. Los habitantes de una comunidad de esta región se reunieron recientemente para protestar cuando una ambulancia del gobierno envió a un deportado de regreso a su casa después de pasar un confinamiento obligatorio de 14 días y haber arrojado negativo 2 veces en el test de coronavirus. Personas agredieron o trataron de agredir al alcalde, a su familia y a una persona que había retornado a su casa, pese a que esa persona llevaba un certificado de que le había sido hecha la prueba, que había estado en cuarentena y que no representa ningún riesgo para la salud de los ciudadanos. Hace unos meses, muchos se alegraban porque les venía el cheque de la remesa. Hoy, a esa persona que mandó los cheques, los están tratando como delincuentes. En medio del pánico generalizado en el país, los funcionarios locales a lo largo de la nación intensifican las medidas de control para el ingreso a sus ciudades. Santiago Pérez es el alcalde de la aldea Paxtocá, localizada a unos 187,5 kilómetros de la capital. Anteriormente habíamos recibido, ¿verdad?, el llamado de algunos migrantes quienes han ingresado a nuestra comunidad, en la cual pues tuvimos la coordinación con el Ministerio de Salud para poder pues llevar un protocolo, ¿verdad?, tanto para poder pues ver, ¿verdad?, el estado de ellos, y gracias a Dios pues se ha tenido esa coordinación y asimismo, ¿verdad?, se tomó una medida, ¿verdad?, pues por parte de la corporación, ¿verdad?, poder dar a conocer a quienes seguramente pues han viajado fuera de nuestra comunidad, de poder pedirles, ¿verdad?, de que no pudieran ingresar, porque estamos viendo, ¿verdad?, de que varios de las personas que están ingresando en nuestro país pues ya vienen infectados con la enfermedad. Entonces se hizo un publicado de que pues se le pidiera, ¿verdad?, de que no poder ingresar mientras de que estamos en esta situación. La ciudad de Quetzaltenango, con sus alrededor de 225,000 habitantes, alberga uno de los hospitales regionales de campaña establecidos temporalmente para tratar pacientes con coronavirus. De esta cabecera municipal son oriundos decenas de miles de inmigrantes y como centro regional también se ha convertido en el destino de muchos deportados que son transportados aquí después de llegar al país, haciendo una última escala en su viaje de regreso a casa. Juan Fernando López fue elegido recientemente alcalde de Quetzaltenango y su principal tarea en el presente, nada fácil, es garantizar la seguridad de su ciudad. Me oponía totalmente a que vinieran a dejar a los inmigrantes de todo el país a Quetzaltenango. Nosotros podemos recibir a los nuestros, mas no así a lo de los demás departamentos que realmente se quedan acá deambulando en Quetzaltenango. Y si ustedes se dan cuenta, todos los contagiados, los que han salido positivos, son inmigrantes. Entonces, la pena es esa, que vengan y que nos sigan negando. No estamos violando los derechos humanos de nadie, estamos velando por nuestros derechos humanos, por nuestra salud. Entonces, no le estamos violando el derecho
a nadie que entre a Quetzaltenango, todos son bienvenidos, todos del mundo, Quetzaltenango es muy conocido. Pero hoy tenemos que tener reglas y no nos queremos morir todos. Tiziano Breda, analista regional de Crisis Group, una organización no gubernamental cuya finalidad es la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, asevera que la reciente deportación a Guatemala de migrantes infectados con COVID-19 representa una peligrosa carga adicional para funcionarios locales que disponen de recursos limitados para lidiar con la pandemia. First of all, it adds a layer of political pressure to governments that are already facing a lot of pressure to step up their efforts in improving the ill-equipped and ill-prepared health system. En primer lugar, agrega una presión política extra a gobiernos como el de Guatemala, que ya se encuentran bajo extrema presión por la demanda para que intensifiquen sus esfuerzos y mejoren un sistema de salud pobremente equipado y preparado y gestionen la deuda en sus países. Se enfrentan a una gran presión por lograr un equilibrio entre las principales medidas de contención de las localidades más importantes para evitar el contagio. Algunas medidas están dirigidas a evitar el colapso de la economía y a aliviar el sufrimiento de las personas que han perdido sus trabajos. Esta es una presión política real que estos países deben enfrentar. Y en segundo lugar, por supuesto, existe un mayor riesgo de que realmente el virus se propague por estos países. Esta situación, la propagación del virus, quiero subrayarlo, ya la estamos viendo en los centros de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En México se han implementado políticas mucho más laxas para prevenir, evaluar y ver cómo se comporta el virus en el país. Por tanto, existe un riesgo concreto de que si este proceso de deportación no se realiza de manera adecuada y tomando las precauciones pertinentes, por sí solo también podría significar un peligro potencial de contagio o propagación del virus. El gobierno guatemalteco ha señalado como causa directa del aumento exponencial de los casos positivos de COVID-19 en el país a la deportación de migrantes que se contagiaron en centros de detención en Estados Unidos. Los activistas de inmigración están preocupados no solo por la propagación del virus entre la población en general, sino también por el estigma al que se enfrentan aquellos que regresan. Mauro Berceletti es un sacerdote católico que dirige un refugio para inmigrantes indocumentados en la ciudad de Guatemala. Junto a un grupo de colegas, este párroco atiende habitualmente cada semana a docenas de personas que atraviesan Guatemala desde otros países de América Central con destino al norte para cruzar la frontera con México y en algunos casos seguir rumbo a Estados Unidos. Y sabemos que las comunidades del país ya se están alterando por esta forma de que el gobierno norteamericano está operando en el traslado de personas, y sabemos que ha habido casos que se ha diagnosticado el COVID-19 y que realmente esto pone en riesgo la salud, y sabemos que existe un gran esfuerzo de parte del gobierno de Guatemala. Sin embargo, tanto el gobierno de México y de Estados Unidos no están colaborando en este momento porque son personas insensibles, son personas que realmente no quieren trabajar para el bien común. La Casa Blanca no ha hecho comentarios públicos sobre las consecuencias de los contagios por coronavirus entre los deportados, más allá de anunciar que donaba cerca de $3 millones para ayudar a Guatemala a enfrentar la pandemia. Los vuelos de deportación, al menos temporalmente, se han detenido. Pero con la tasa de infecciones aumentando exponencialmente cada día, esas medidas pueden considerarse ya poco abarcadoras y tardías. Y mientras tanto, en las comunidades que históricamente han dependido de los emigrados como fuente de sustento económico, muchos residentes locales señalan ahora a estos repatriados, los mismos cuyo trabajo meses atrás ayudó a poner el alimento sobre la mesa, como una amenaza real, por inconsciente e injusta que sea tal acusación. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGT en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.